La Iglesia Católica y la cuestión racial, por el reverendo padre Ives M. J. Congar, O.P. UNESCO, París. La cuestión racial y el pensamiento moderno. Introducción. La Iglesia contra el racismo en el terreno de los principios. El racismo consiste en establecer distinciones y jerarquías entre grupos humanos y en practicar una discriminación contra algunos de ellos, alegando que sus cualidades o características se encuentran determinadas por la herencia biológica. El racismo se niega a considerar al hombre fuera de un sistema de categorías fundado en la aceptación de factores genéticos reales o supuestos. Estos factores, en efecto, según la doctrina racista, diferencian, unen y separan a los hombres de modo radical y definitivo. Esta actitud es incompatible con las afirmaciones de la fe cristiana sobre, primero, la unidad y segundo, la dignidad de la naturaleza humana, así como con un espiritualismo cristiano. El racismo es una pseudo religión y tiene consecuencias desastrosas por la esencia misma del cristianismo. Afirmaciones cristianas sobre la unidad de la naturaleza humana. El cristianismo, podríamos decir, el judeocristianismo, porque la revelación es judeocristiana, afirma la unidad total como principio y término de la naturaleza humana, porque ese principio y término residen en Dios, que es uno. Siempre que San Pablo habla de la unidad y de la universalidad de la salvación, alude a la unidad de Dios. Un racismo consecuente entrañaría la negación práctica de Dios y de su omnipotencia y significaría retroceder a una época anterior a los profetas de Israel que afirmaron la supremacía universal y absoluta de Dios, o sea, hasta los tiempos de las religiones étnicas con su pluralidad de dioses, de los cuales cada uno estaba vinculado a un lugar. Los padres de la Iglesia se han complacido en comentar en repetidas ocasiones el relato de los orígenes en el Génesis, dando a entender la unidad de todos los hombres. Efrén, Ambrosio, Teodoreto observan incluso que ese es el verdadero sentido del relato que muestra a Eva formada de una costilla de Adán y que no debe buscarse en ello necesariamente una afirmación de orden anatómico, sino más bien una afirmación religiosa para ilustrar y confirmar el principio de la unidad de origen y de la homogeneidad absoluta de la naturaleza en el hombre, en la mujer y en toda su descendencia. Esto es también lo que Dios ha querido dar a entender al decir:
hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Sabemos que hay en Dios tres personas distintas, pero una sola divinidad. Las tres personas poseen en común la misma naturaleza divina, la misma bondad, la misma omnipotencia, etc. Así, el hombre es a la vez uno y varios si se consideran las personas, pero uno solamente si se atiende a la naturaleza, o sea, al conjunto de determinaciones congénitas en virtud de las cuales todos y cada uno pueden denominarse hombres. El cristianismo no muestra la unidad tan solo en el origen, sino también al final como término al que tiende el mundo. Un filósofo cristiano como Vladimir Soloviev ha expresado esta idea en una fórmula profunda, perfectamente ajustada al espíritu de los padres de la Iglesia, al hablar de la unitotalidad como intención del plan de Dios. El hombre fue creado como unidad originariamente, pero como unidad de soledad. El plan de Dios, cuyo medio de realización se llama Jesucristo, consiste en pasar de esa unidad de soledad a la unidad de plenitud, atravesando por etapas de desarrollo plural y multiforme de las virtualidades casi infinitas que encierra la criatura humana. Es, por consiguiente, normal y bueno que la humanidad exista y que desarrolle en multitud de razas, pueblos y culturas y creaciones de toda suerte. Así lo quiere el programa del cristianismo, que es un programa de catolicidad y de unidad al mismo tiempo, pero sin arraigarse en ninguna manera en el neoplatonismo y para interpretar meramente el plan de Dios como nos lo ha hecho y dado a conocer la revelación. Podemos decir que ese plan consiste en ir de la unidad a la unidad por el camino de la multiplicidad, de la unidad de soledad a la unidad de plenitud, pasando por un amplio despliegue de variedades. El hombre fue creado en un principio como un ser único, pero solo cuando al final, después de transcurrido el proceso completo de la historia, todos los pueblos y todas las razas hayan llegado a unificarse en Cristo, podrá decirse en verdad: ha sido creado el hombre. Esta es la idea que después de San Gregorio de Nicea y en el fondo después del mismo San Pablo, con sus nociones de recapitulación, pleroma, cuerpo de Cristo, expresaba el poeta inglés Tennyson cuando decía: como vemos, el cristianismo puede compaginar la afirmación más radical de la unidad de la naturaleza humana con el reconocimiento explícito del hecho de la diversidad de razas y de pueblos, hecho que acepta la ciencia. Es más, el cristianismo atribuye un verdadero valor, no solo humano o terrenal, sino cristiano y providencialmente establecido, a la existencia de los pueblos distintos y eventualmente de razas diversas. Así lo exige la evolución, que va de la soledad a la plenitud de la unidad, que es el sentido de la historia. Infortunadamente, el egoísmo y el orgullo humanos, de los que nadie queda indemne,
porque todos los hombres reciben desde su origen una naturaleza inclinada al mal, transforma sin cesar las diferencias en oposiciones y las diversidades en motivos de discordia y de querellas fratricidas. Véase más adelante el episodio de la Torre de Babel. Afirmaciones cristianas sobre la dignidad de la naturaleza humana. Si la naturaleza humana es una sola, su dignidad también es la misma en todos los hombres. Igualdad y fraternidad son valores inherentes a esa naturaleza. En realidad, la filosofía antigua en la doctrina estoica estuvo muy cerca de reconocer esos valores, pero el cristianismo les dio una base, una fuerza, una delicadeza, un alcance que sin él nunca hubieran tenido. No solamente afirmó, sino que hizo prácticamente sensible la idea de que todos los hombres tienen el mismo Creador y el mismo Padre, el mismo Redentor, la misma vocación, la misma esperanza final y el mismo hogar que es la iglesia. El cristiano que, a decir Padre nuestro, excluyera de entre sus hermanos, aunque solo fuera de modo meramente implícito y práctico, a algún negro o a algún judío, no invocaría verdaderamente al Padre que está en los cielos y no sería oído, precisamente porque hay un solo Dios a cuya imagen hemos sido creados y un solo Padre del que todos somos igualmente hijos. Todos los hombres son hermanos y esta fraternidad no puede ser destruida por ninguna potencia humana. El único modo de oponerse a esta fraternidad es colocándose fuera de la paternidad de Dios. De este modo, lo repetimos, todo el racismo consecuente implica una apostasía del cristianismo. Nuestra fraternidad es también una fraternidad en el pecado, en la necesidad de un mediador que nos reconcilie con Dios nuestro Padre y en la redención universal en Jesucristo, quien murió no solamente por la nación, sino también para congregar en un cuerpo a sus hijos de Dios que estaban dispersos. Abundan las afirmaciones sobre la catolicidad de la redención. Puede decirse que no hay un texto que, al referirse a la redención, no nos hable de su catolicidad. Sería imposible negar la una sin impugnar la otra. Asimismo, los hombres tienen la misma vocación y la misma historia profunda en el dominio de la vida inmortal del alma, que es el más decisivo, aunque no es el más probado. Es verdad que desde el punto de vista terrestre podríamos decir, al menos en ciencia medida, que ¿qué tengo de común con los lapones o con los habitantes de la Tierra del Fuego? Mi historia no es la de ellos, ni su historia la mía. Es algo ridículo, indudablemente, poner en manos de un niño de Indochina manuales escolares franceses, donde éste leerá, por ejemplo, nuestros antepasados, los galos, pero siempre podremos poner en sus manos la Biblia y enseñarle a decir cómo podría hacerlo un niño alemán, nuestro padre Abraham, porque como lo ha dicho magníficamente Pío XI, espiritualmente somos semitas,
Abraham es nuestro padre, puesto que es el primero de los llamados y de los creyentes. Tenemos todos en común una historia que empezó con él y cuyo centro es Jesucristo. Los últimos años transcurridos han demostrado que lo que más une a los hombres es la comunidad de destino y que de esperanza. Esta es sin duda una de las razones por las que el hombre se liga fácilmente con compañeros de ruta que, sin embargo, acaba de encontrar y que habrá de abandonar muy pronto, y más aún con compañeros de guerra o de evasión, de partido político o de lucha social. Compartimos con todos los cristianos, mejor dicho, con todos los hombres del mundo, la comunidad del destino más total, la más profunda y decisiva, la de la salvación, o sea, la del sentido divino del mundo, la comunidad de esperanza más alta, más fuerte y más arrebatadora, la del reino de Dios. No la sentimos apenas porque ella no es perceptible por los sentidos, pero sin embargo existe. Por esta misma razón debemos hacernos el camino juntos. Somos una sola y única iglesia y que es el cuerpo terrenal de Cristo. No hay una iglesia para cada raza o para cada nación, como no hay un Dios para cada nación o raza. Si el cristianismo admite la realidad de ciertas iglesias nacionales y llega a reconocer en una misma ciudad jurisdicciones y ritos distintos según la filiación étnica en Alejandría y en Jerusalén, por ejemplo, lo hace para respetar lo que existe de humano en la obra de Dios. Tuvo razón San Pablo al decir que en el cuerpo místico de Cristo ya no hay distinción de judío ni griego, de esclavo ni hombre libre, y luego aún de varón ni hembra, palabra que nos dan el sentido exacto de esta afirmación. Jesús ha dicho que en el cielo no habría más relación de marido y mujer, y ha dicho igualmente a este respecto que habría en la tierra entre los cristianos ciertas anticipaciones a modo de parábolas de su reino. Si la iglesia se hallara totalmente desprovista de carácter humano, no habría en ella distinción alguna entre hombres y mujer, entre griego y judío, mas en este mundo no puede liberarse por completo de las diferencias humanas. Además, constituye para la iglesia una manera de afirmar su trascendencia frente a esta diversidad. El hablar griego en Grecia y árabe o copto en Egipto, pero ella no es en sí misma ni latina, ni griega, ni eslava. La adaptación a los pueblos y a las razas es también para la iglesia un medio de realizar su programa de unificar a todos en Jesucristo y la condición esencial de su catolicidad, pero en modo alguno significa que exista una iglesia o una verdad nórdica o eslava. En ningún caso esa adaptación a lo humano debe convertirse en sumisión al egoísmo orgulloso y particularista, o sea, en una traición al Evangelio. Por todo lo que el Evangelio nos dice de Jesucristo, nos parece evidente que si éste supiera que en algún lugar
existían iglesias de negros con prohibición de entrada para los blancos, allá iría a celebrar la misa, y en Pretoria, en la ciudad del Cabo, subiría a los compartimentos reservados a los indios. Sin ninguna duda, la Iglesia Católica ha sido generalmente fiel al programa del Evangelio, pues los profetas del racismo nazi como H. C. Chamberlain o Alfred Rosenberg hubieron de lanzar contra ella en las páginas de sus libros la acusación de haber destruido todos los organismos nacionales y todas las culturas originales. El ideal de la Iglesia, dicen los nazis, es el de uniformar el universo en el marco unitario de la Volksweltkirche, y en particular se la inculpa de haberse opuesto siempre al genio nórdico y germánico. El racismo niega el espiritualismo cristiano. En la encíclica Mit Brennender Sorge de 14 de marzo de 1937, acusaba al racismo nazi de hacer de la sangre la única base y norma de la conducta del hombre. Es cierto que los teóricos del racismo nórdico recurrían a elementos de orden psicológico y moral como el valor, el honor, el espíritu de iniciativa, de fidelidad. Es incluso muy significativo el hecho de que los teóricos del racismo, Gobineau, Chamberlain, Rosenberg, Darré, no pudieran nunca definir lo que ellos llamaban raza, sin servirse de esos elementos y sin crear arbitrariamente una especie de tipo ideal muy alejado de la comprobación positiva y de los hechos históricos. Así, un mismo personaje se incluía ya en un grupo racial, ya en otro, invocando razones que nada tenían que ver con la genética, pues eran puramente ideológicas. Luis XIV, por ejemplo, era calificado de antigermánico cuando expulsaba a los protestantes, pero era extergermán cuando defendía las prerrogativas de la Iglesia galicana. Sin embargo, el racismo es materialista al considerar las realidades superiores como el arte, la cultura, el derecho e incluso la religión como una expresión de impulsos o exigencias de la sangre, es decir, de factores genéticos. Todos recordamos aún estas fórmulas. El arte es siempre producto de una sangre determinada. Toda cultura auténtica es la forma que toma en la conciencia el elemento vital vegetativo de una raza. Rosenberg. Y luego, estas abominables blasfemias. El derecho es para nosotros únicamente aquello que sirve al honor alemán. El derecho es lo que sirve al Volk. La fe depende íntimamente de la raza. W. Hauer, etc. Tampoco hemos olvidado las consecuencias trágicas de esas ideas. La creación por el Tercer Reich de una nueva forma de jurisdicción. El juicio que se funda sobre la apreciación instintiva de lo que exige el bien del pueblo antes que sobre una ley definida. Decreto del 28 de junio de 1935. El intento de definir y de crear una religión nórdica. Por último,
el antisemitismo bárbaro, cuya obra fue Auschwitz, el más grande de los crímenes de la historia humana. Ninguno de los países que admiten la actualidad discriminaciones raciales profesa semejantes aberraciones. Más adelante en nuestro estudio habremos de justificar la discriminación en ciertos aspectos, pero no por motivos de raza. Puede ser legítimo aun cuando sea muy discutible y se preste a muchos abusos, que se aplique en el mismo país un sistema penal a los europeos, entre los cuales se han eliminado desde hace tiempo ciertas penas corporales, y otros a los aborígenes, entre los que todavía esas penas son de uso corriente. Pero primero, en ningún caso un acto puede estimarse como bueno para un grupo de hombres cuando el conjunto de la humanidad lo considera criminal para otro. Segundo, podrá aceptarse una discriminación invocando una situación histórica de hecho, pero nunca por motivos de una diferencia puramente racial. Será permitido, por ejemplo, establecer limitaciones estrictas en las condiciones de residencia a los gitanos porque representan un grupo social determinado con un modo de vida o una conducta especiales, pero no porque tengan un tipo físico diferente o antecedentes raciales distintos. En ciertas ocasiones puede ser difícil establecer esa distinción, pero la diferencia es real y de la mayor importancia. Se trata del principio puro que da legitimidad al cabo de todas las leyes. Si el legislador humano niega algo ante una conducta determinada o ante la falta de cierta aptitud, o si el poder eclesiástico, por ejemplo, niega la comunión de un hombre porque se presenta incorrectamente vestido o por pertenecer a una secta condenada, impide el ejercicio de un derecho que es de su competencia reglamentar. En cambio, si niega algo a un hombre por el color de su piel, usurpa la dignidad del legislador divino, atribuyéndose una autoridad que no le compete, porque el hombre no puede tener autoridad en un dominio en el que no es autor. El poder humano tiene autoridad en los bienes sociales producidos por la industria humana, cuyo uso común reglamenta, pero no en lo que atañe a los derechos inherentes a la naturaleza humana elemental, la que no ha sido creada por el hombre. Esos derechos corresponden al Creador y por eso la Iglesia está encargada de su custodia. Y aunque reconoce al Estado en su dominio una competencia fundada en la voluntad de Dios, la Iglesia ha declarado siempre nulas en derecho las medidas legislativas que invaden la jurisdicción del derecho natural, de la personalidad humana o de la familia, más antiguo y más hondo que el derecho de la sociedad. En cuanto a la religión, subordinarla a una raza es una aberración que los teóricos del racismo nórdico no pudieron mantener, creando arbitrariamente y en oposición a los documentos más irrefutables el mito de una religión aria, interior y mística, en contraposición a una fantasmagórica religión semita, hecha de sumisión exterior y servilismo. El hombre no es místico o ateo,
moralmente bueno o malo, según la sangre que corra por sus venas, sino por su fidelidad a un instinto espiritual que Dios ha puesto en su misma naturaleza, y según la respuesta personal que quiera dar a la voz de Dios, ya sea en el interior de su conciencia, ya sea en el exterior, en la predicación apostólica. En la Biblia aparece repetidas veces la afirmación de que la religión judeocristiana no viene de la carne ni de la sangre, sino de una doble iniciativa de Dios, una fuera de nosotros al dirigirnos su palabra, otra en nuestro interior al inclinarnos hacia esa palabra por la obediencia de la fe. Toda esa religión tiene sus comienzos en la vocación y en la fe de Abraham, llamada a separarse de una familia y de sus parientes. Más adelante demostraremos que a pesar de una apariencia superficial de vinculación a una raza, el Antiguo Testamento se mantuvo en realidad fiel a esa inspiración. En todo caso, esto es lo que afirma con la mayor claridad el Nuevo Testamento. La comunión con Dios no depende del lugar de nacimiento ni de ninguna relación carnal, proclama Jesús, ni siquiera de la situación única y bendita entre todas de ser su madre, sino tan solo de la fe con que cada hombre acoge en su corazón la palabra que se le ha dirigido. Así se repite sin cesar esta afirmación de que no es la sangre ni la carne lo que nos acerca a Dios, sino la obediencia a su voz en nuestro fuero interno. Esta es la razón por la que cualquier hombre y cualquier raza pueden entrar por medio de Cristo en la comunión de Dios, que es la iglesia. Y en efecto, la iglesia tiene visiblemente en su seno, que es el seno de Abraham, hombres de todas las razas. La visión del Apocalipsis 7:9, que consagra las profecías del Antiguo Testamento, es una visión que puede alegrar ya nuestros ojos terrenales. El racismo es una pseudo religión. El Papa Pío XI ha proclamado con palabras elocuentes y verdaderamente proféticas que al reducir a los términos de la raza los grandes principios del cristianismo, el racismo los desvirtuaba profundamente y se convertía en una pseudo religión en todas las nociones de revelación, fe, inmortalidad, pecado original, redención y cruz, humildad y gracia. Si existe en el cristianismo un misterio de la sangre y una solidaridad de la sangre, no son los de una raza opuesta a otras razas, sino de la totalidad de los hombres unidos en la herencia del pecado que viene desde nuestros primeros padres y en la herencia de la redención ganada por la sangre de Cristo. Cada vez que se proclama la santidad absoluta de una raza o de una clase social, se la reviste de los atributos de la iglesia o del cuerpo místico de Jesucristo.
muy fácilmente se puede probarlo hojeando la clase social. Se afirma en ellos que un hombre es justo, inocente, que se salva y llega a la verdadera libertad, que hereda los más altos bienes y entra en una especie o a una clase determinadas, pero esto se realiza siempre con exclusión de los demás, contra los cuales es permitido y aún laudable hacer la guerra, para la que se consideran buenos todos los medios. La verdadera iglesia, el verdadero cuerpo místico, están abiertos a todos los hombres. Su combate es espiritual y solo admite armas de luz. Su ley es el amor universal y misericordioso que proviene del corazón de Dios. El racismo tiene consecuencias desastrosas para el cristianismo. Todos los racismos, no solo el racismo teórico y absoluto, sino también el racismo práctico y relativamente moderado, tienen consecuencias desastrosas para el espíritu y la letra del cristianismo. Racismo y eugenesia. La Iglesia Católica no reprueba toda eugenesia, pero ha adoptado una posición decidida y severa contra las formas de eugenesia que no respetan el valor absoluto de la vida humana y tratan al hombre como una simple especie animal, como un elemento de zootecnia. No sería del todo leal ni muy inteligente presentar sus intervenciones y sus prohibiciones en este dominio sin relacionarlas con los principios generales que las explican. Sin embargo, así es como procede, por ejemplo, un autor como Paul Blanchard. La Iglesia no trata de prohibir de ninguna manera toda la investigación y toda práctica eugenésicas. Tiene una concepción propia inspirada en su firme decisión de no tratar las cosas humanas como meras realidades físicas y de no separarlas de la calidad de la vocación de las facultades espirituales del hombre. La Iglesia inculca a este la responsabilidad de sus actos, la dignidad de la vida sexual y de la procreación, el valor superior de las virtudes sobrenaturales. Mantiene que incluso en lo que posee la animalidad, el hombre no es un animal. Su sensibilidad, uno de sus atributos orgánicos, no es una sensibilidad de animal, sino de hombre, subordinada a sus fines humanos y espirituales. Esta verdad es olvidada no solo por el racismo, sino también por esa eugenesia inconscientemente materialista, inspirada por los sentimientos de raza a una sociedad que, desprovista del valor que suelen conceder una vitalidad plena y las disciplinas de la salud, siente amenazado su porvenir. La oposición de la Iglesia Católica frente a la esterilización no se ha afirmado plenamente sino después de cierto tiempo. Sin duda alguna, este constituye uno de los puntos que podrían ilustrar la idea de la formulada por un jurisconsulto como J.R. Renard del derecho natural con el contenido progresivo. También nosotros hemos dicho anteriormente que la doctrina social de la Iglesia
es de esta índole y que solo se desarrolla progresivamente por reacción de un sentido cristiano basado en principios permanentes ante los hechos de la historia y en condiciones determinadas. En su etapa actual, esa doctrina, sancionada por el magisterio ordinario, puede resumirse del modo siguiente. Primero, toda persona no tiene derecho a practicar la esterilización, sino para salvar su vida y no, por ejemplo, para poder gozar de los placeres de la carne evitando la procreación. Por consiguiente, las legislaciones que impusieren la esterilización a reserva únicamente del consentimiento del interesado no incumplirían con lo que exige la Iglesia en nombre de derecho natural. 2. Toda persona tiene derecho a renunciar libremente a hacer uso de su poder de procreación y puede incluso tener el deber moral de hacerlo. Profesión de celibato o de virginidad, deber de limitar el número de nacimientos, responsabilidad que entraña la transmisión de taras hereditarias. 3. La sociedad, el Estado, se atribuye el derecho de practicar esta mutilación como sanción de ciertos delitos muy graves y quizás aún como medida preventiva de reincidencias criminales. La encíclica Casti Connubii no se pronuncia sobre este punto. El progreso de las ideas morales parece eliminar esta práctica definitivamente de la legislación de los países civilizados. Ciertos autores católicos, por ejemplo, el padre Agapito Marín de Sobradillo, estiman que el Estado podría excluir a ciertos individuos del derecho al matrimonio y a la procreación cuando así lo exija el bien común. Otros se oponen absolutamente a ello. 4. El Estado no tiene el derecho de privar a un individuo de su potencia de procreación para obtener simples bienes materiales eugenésicos, pero tiene el derecho de aislar a los individuos enfermos que podrían transmitir graves taras a sus descendientes. 5. La verdadera eugenesia es inseparable de la solución de la cuestión social, problema de la vivienda, alcoholismo, prostitución, miseria, del respeto general de la moral, de la formación de un sentido de responsabilidad y previsión y de una legislación sanitaria positiva, especialmente en favor de los hijos que no han heredado las taras de sus padres, a pesar de ser estos degenerados o enfermos, y la difusión de los deportes. La posición católica es una solución de conjunto, no impone determinadas prohibiciones, sin ofrecer al mismo tiempo medios positivos de vida sana. Sin más que observar la ley de Dios, se conseguirán muchos de los fines que persigue la eugenesia. La negación del amor al prójimo. Todo racismo, por limitado que sea, se opone a la esencia misma del cristianismo, que es la caridad, y niega la noción de prójimo, nombre con que se designa a los demás en el lenguaje cristiano, que es el de la caridad igualmente. Bien conocida es la escena
en que después de haber enunciado la ley del amor, un doctor de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los salteadores de caminos, quienes le dejaron medio muerto. Llegó a este lugar un sacerdote y, aunque le vio, pasó de largo. Igualmente cosa hizo un levita, pero un samaritano que pasaba a su vez se inclinó sobre la víctima y vendó sus heridas. ¿Quién de estos tres, concluyó Jesús, te parece haber sido el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El doctor de la ley respondió: aquel que ejercitó con él la misericordia. Infinita es la profundidad de estas palabras. Jesús no quiso decir naturalmente que debemos amar a nuestro prójimo porque haya dado pruebas de bondad hacia nosotros. Explícitamente condenó esta actitud como propia de paganos y no de los discípulos llamados a imitar al Padre Celestial, que hace alzarse el sol sobre buenos y malos. Es indudable que Jesús ha querido enseñarnos, sobre todo, que nuestro prójimo es el hombre que Dios pone sobre nuestro camino, no el amigo que hemos elegido, sino el desconocido que encontramos y con el que tropezamos sin poderlo evitar, y que Dios propone a nuestro amor. Más aún, en su parábola Jesús obliga al doctor de la ley a reconocer que su prójimo no es el sacerdote ni el levita, es decir, un hombre de su grupo o de su clase, de su mundo o de su raza, sino un samaritano, un hombre de sangre impura al que se despreciaba y con quien se evitaba tener relación. En realidad, el prójimo no es la persona más cercana a nosotros por la sangre, por las afinidades o por la pertenencia a un mismo grupo, sino la que nos aproxima por un amor puramente misericordioso y desinteresado. He aquí la razón por la cual el lenguaje cristiano, los demás hombres se llaman el próximo, el prójimo. Por el contrario, el prejuicio racial y más aún el racismo transformado en teoría implica, en vez del amor, el desprecio a los demás, la desconfianza hacia ellos. El colonizador, en su aspecto desfavorable, ha podido ser caracterizado por una falta de comprensión de los hombres. El racista aplica a todo, llevándola hasta el paroxismo, una mentalidad de un colonizador. Y como nada hay más apasionado ni más reflexivo que el prejuicio de un grupo contra otro, y como es tan fácil ligar el desprecio o el prejuicio a cualquier detalle del aspecto físico o del comportamiento exterior de los demás, pronto se convierte el racista en esclavo de un verdadero complejo que destruye en él hasta las mismas raíces de la caridad. San Juan, el apóstol del amor, nos dice: quien odia a su hermano es un homicida. Y esta es una gran verdad. Es imposible odiar a un hombre o simplemente menospreciarlo sin que lleguemos a pensar un día: seres como este no deberían existir. Ahora bien,
El genial Dostoyevsky nos ha demostrado en la figura de Smerdyakov, de los hermanos Karamazov, que un pensamiento de esta índole es de principio de un asesinato. Es el principio de un asesinato. Aquí hacemos una pausa y continuaremos más adelante en el apartado el antisemitismo.